Hola gente creepypastera, soy Creepycazador18 y hoy les traigo una nueva creepypasta, espero que les guste. La creepypasta se titula, Mystery the Mode. Durante mi niñez, mi familia era como una gota de agua en un río enorme, nunca permanece en un lugar por mucho tiempo. Nos instalamos en Rhode Island cuando tenía 8 años, y allí permaneció hasta que fui a la universidad en Colorado Springs. La mayoría de mis recuerdos están enraizados en Rhode Island, pero hay fragmentos en el ático de mi cerebro que pertenecen a las diferentes casas que habían vivido en cuando era mucho más joven. La mayoría de estas memorias son poco claras y sin sentido, persiguiendo a otro niño en el patio trasero de una casa en Carolina del Norte, intentar construir una balsa para flotar en el arroyo detrás del apartamento que alquilamos en Pensilvania, y así sucesivamente. Pero hay una serie de recuerdos que sigue siendo tan claro como el cristal, como si se hubieran hecho ayer. A menudo me pregunto si esos recuerdos son simplemente sueños lúcidos producidos por el mal tiempo. He experimentado que la primavera, pero en mi corazón, sé que son reales. Vivíamos en una casa a las afueras de la bulliciosa metrópolis de New Vineyard, Maine, la población 643. Era una estructura grande, especialmente para una familia de 3. Hubo una serie de habitaciones en las que no se ven en los 5 meses que residían allí. En cierto modo, era un desperdicio de espacio, pero era la única casa en el mercado en ese momento, al menos dentro de 1 hora de viaje a la casa de mi padre del trabajo. El día después de mi 5º cumpleaños, al que asistieron mis padres solos, bajé con fiebre. El médico dijo que tenía mononucleosis, lo que significaba que no había juegos violentos y más fiebre por al menos otras 3 semanas. Era el momento horrible estar postrado en cama, estábamos en el proceso de embalaje de nuestras cosas para mudarse a Pensilvania, y la mayoría de mis cosas ya estaban repletos en cajas, dejando mi cuarto estéril. Mi madre me trajo ginger ale y libros varias veces al día, y estos tenían la función de ser mi principal desde de entretenimiento para las próximas semanas. El aburrimiento siempre asomaba a la vuelta de la esquina, esperando a levantar su fea cabeza y complicar mi miseria. Yo no recuerdo exactamente cómo me encontré con el señor Bocón. Creo que fue alrededor de 1 semana después de haber sido diagnosticado con mononucleosis. Mi primer recuerdo de la pequeña criatura le preguntaba si tenía un nombre. Me dijo que lo llamara señor Bocón, porque tenía la boca grande. De hecho, todo en él era grande en comparación con su cuerpo, su cabeza, sus ojos, sus orejas torcidas, pero su boca era, con mucho, la más grande. «Te ves un poco como un Furby», le dije mientras hojeaba uno de mis libros. El señor Bocón se detuvo y me dirigió una mirada de perplejidad. «¿Furby? ¿Qué es un Furby?», se preguntó. Me encogí de hombros. «¿Sabes, el juguete? El pequeño robot con las orejas grandes. Se pueden acariciar y alimentar a ellos, casi como una mascota real». «Oh», reanudó el señor Bocón su actividad. «No se necesita uno de esos. No son lo mismo que tener un amigo de verdad». Recuerdo que el señor Bocón desapareciendo cada vez que mi madre dejó de revisarme. «Yo me pondré bajo tu cama», explicó más tarde. «No quiero que tus padres me vean porque me temo que no nos dejen jugar más». No hicimos mucho durante los primeros días. El señor Bocón se limitó a mis libros, fascinado por las historias e imágenes que contenían. La mañana del tercer día o cuarto después de que lo conocí, él me saludó con una gran sonrisa en su rostro. «Tengo un nuevo juego que se puede jugar», dijo. «Tenemos que esperar hasta después de que tu madre venga a ver cómo estás, porque no pueden vernos jugar. Es un juego secreto». Después de que mi madre entregó más libros y refrescos a la hora habitual, el señor Bocón salió de debajo de la cama y tiró de mi mano. «Tenemos que ir a la habitación, al final de este pasillo», dijo. Me opuse al principio, ya que mis padres me habían prohibido salir de mi cama sin su permiso, pero el señor Bocón persistió hasta que me convenció. La sala en cuestión no tenía muebles o papel tapiz. Su único rasgo distintivo era una ventana frente a la puerta. El señor Bocón se lanzó al otro lado de la habitación y la ventana daba un empujón firme, lanzando al abrirlo. Luego me hizo una seña para mirar el suelo.
Estábamos en el segundo piso de la casa, pero estaba en una colina, y desde este punto de vista la caída fue más allá de 2 pisos, debido a la pendiente. Me gusta jugar a fingir aquí, explicó el señor Bocón. Pretendo que hay una gran cama elástica, suave por debajo de esta ventana. Si se pretende lo suficiente, rebotarás como una pluma. Quiero que lo intentes. Yo era un niño de 5 años de edad, con fiebre, por lo que solo una pizca de escepticismo se lanzó a través de mis pensamientos mientras miraba hacia abajo y consideró la posibilidad. Es una larga caída, le dije. Pero eso es todo parte de la diversión. No sería divertido si solo fue una caída corta. Si se tratara de esa manera es posible que también acabara de saltar en un trampolín real. Jugué con la idea, imaginando a mí mismo cayendo a través de la nada solo para rebotar de nuevo a la ventana en algo invisible para los ojos humanos. Pero el realista en mí prevaleció. Tal vez en otra ocasión, le dije. No sé si tengo suficiente imaginación. Yo podría salir lastimado. El rostro del señor Bocón se contorsionó en una mueca, pero solo por un momento. La ira dio paso a la decepción. Si tú lo dices, dijo. Paso el resto del día debajo de mi cama, silencioso como un ratón. A la mañana siguiente el señor Bocón llegó con una caja pequeña. Quiero enseñarle a hacer malabares, dijo. Aquí hay algunas cosas que usted puede utilizar para practicar, antes de comenzar a darle lecciones. Busqué en la caja. Estaba lleno de cuchillos. Mis padres me van a matar, me gritó, horrorizado de que el señor Bocón había traído cuchillos a mi cuarto, objetos que mis padres nunca me permitiría tocar. Voy a ser azotado y puesto a tierra durante un año. Señor Bocón frunció el ceño. Es divertido hacer juegos malabares con ellas. Quiero que lo pruebes. Empujé la casilla de distancia. No puedo. Voy a meterme en problemas. Los cuchillos no son seguros, tiró en el aire. El señor Bocón con el ceño fruncido en una mueca. Tomó la caja de cuchillos y se deslizó debajo de mi cama, donde permaneció el resto del día. Empecé a preguntarme con qué frecuencia fue debajo de mí. Empecé a tener problemas para dormir después de eso. El señor Bocón a menudo me despertaba por la noche, diciendo que él puso un trampolín real bajo la ventana, uno grande, uno que yo no podía ver en la oscuridad. Siempre me niego y trato de volver a dormir, pero persistió el señor Bocón. A veces se quedaba a mi lado hasta temprano en la mañana, animándome a saltar. Ya no era divertido jugar con él. Mi madre vino a verme un día y me dijo que tenía su permiso para caminar por fuera. Ella pensó que el aire fresco sería bueno para mí, especialmente después de estar confinado a mi cuarto por tanto tiempo. Eufórico, me puse las zapatillas y corrí hacia el porche de atrás, añorando la sensación del sol en mi cara. El señor Bocón me estaba esperando. Tengo algo que quiero ver, dijo. Debo haberle dado una mirada extraña, porque él entonces dijo, ¿es seguro? Te lo prometo. Lo seguí hasta el inicio de un camino ciervos que corrían por el bosque detrás de la casa. Este es un camino importante, explicó. He tenido un montón de amigos de tu edad. Cuando estuvieron listos, les llevé por este camino, a un lugar especial. Usted no está listo todavía, pero algún día, espero traerte aquí. Volví a la casa, preguntándome qué clase de lugar había más allá de ese camino. 2 semanas después de conocer al señor Bocón, la carga última de nuestras cosas habían sido embalados en un camión de mudanzas. Me gustaría estar en la cabina del camión, sentado al lado de mi padre por el largo viaje a Pensilvania. Consideré decirle al señor Bocón que me iría, pero incluso a los 5 años de edad, estaba empezando a sospechar que tal vez las intenciones de la criatura no eran para mi beneficio, a pesar de que dijo lo contrario. Por esta razón, decidí seguir mi marcha en secreto. Mi padre y yo estábamos en el camión a las 4 de la mañana, tenía la esperanza de llegar a Pensilvania a la hora del almuerzo de mañana con la ayuda de una interminable oferta de café y un paquete de 6 de las bebidas energéticas. Parecía más como un hombre que estaba a punto de correr un maratón en lugar de uno que estaba a punto de pasar 2 días sentado quieto. Muy temprano para ti, me preguntó.
Asentí con la cabeza y puse mi cabeza contra la ventana, esperando dormir un poco antes de que saliera el sol. Sentí la mano de mi padre sobre mi hombro. Esta es la última mudanza, hijo, te lo prometo. Sé que es difícil para ti, tan enfermo como has estado. Una vez que papá sea ascendido podemos sentar cabeza y tú podrás hacer amigos. Abrí los ojos a medida que se retiró de la calzada. Vi la silueta del señor Bogón en la ventana de mi dormitorio. Se quedó inmóvil hasta que el camión estaba a punto de desviarse por la carretera principal. Él hizo un gesto lastimoso pequeño adiós, con un cuchillo en mano. No le saludé de nuevo. Años más tarde, volví a New Vineyard. El pedazo de tierra nuestra casa estaba vacío salvo por las bases. En la casa se quemó unos años después de que mi familia se fue. Por curiosidad, he seguido el rastro de ciervo que el señor Bogón me había mostrado. Una parte de mí esperaba que él saltara de detrás de un árbol a asustarme, pero sentí que el señor Bogón se había ido, de alguna manera estaba ligado a la casa que ya no existía. El camino terminaba en el cementerio memorial New Vineyard. Me di cuenta de que muchas de las tumbas pertenecían a los niños.